Dante, yo te aviso cuando estemos en la transmisión de Facebook, ¿correcto? Te aviso por interno. Ahí tienes el flyer, ¿no? Para que puedas, este caso, compartirlo. Ujú. Ya. Sí, ¿puedes hablar? Sí, sí, Eh, sí, justo te iba a pedir eso, ¿no? Que me des confitrión, pero ya felizmente puedo hablar. Sería bueno que le dé una consulta. ¿El doctor Dilmar también va a tener confitrión o no? No, en este caso no le he puesto. Igual les voy a habilitar para que puedan hablar. No, no hay ningún problema. Listo. Entonces, voy a admitir a las personas. Ahí te recomendaría, Dante, para que puedas compartir el flyer. Me avisas cuando lo compartas para ahí transmitirlo en Facebook. Ya. Entonces, a ver. Ya, compartir desde página. Listo. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en una nueva sesión de las jornadas académicas de verano del TDC. Les quiero extender un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes de parte del taller de Derecho Constitucional. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Dilmar Villena Fernández, a quien agradecemos su predisposición y amabilidad para participar en este evento académico del día de hoy. El doctor Dilmar es director ejecutivo de En Hiperderecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Convención de Sobresaliente, miembro de Perspectiva Constitucional y Constitucionalismo Crítico, ha sido adjunto de docencia en los cursos de Derecho Constitucional 1 y Sociedad de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, doctor, le doy el paso a usted para que pueda iniciar con la ponencia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Dante, y un agradecimiento al Taller de Derecho Constitucional por la invitación para conversar y discutir estos temas del constitucionalismo contemporáneo que son sumamente interesantes. A mí se me ha pedido un poco conversar lo que se conoce hoy en día sobre el constitucionalismo digital a propósito del reconocimiento de la incorporación del derecho de acceso a Internet en la Constitución peruana, ¿no? Como ustedes sabrán, la Constitución peruana
es ahora del grupo de las pocas constituciones que reconocen el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cuál sería el contenido de este derecho? Esta va a ser una sesión en la cual vamos a un poco desarrollar esta materia, este derecho y cuáles serían sus contenidos, ¿no? Vamos a partir en primer lugar de un universo conceptual para entender y englobar las discusiones que tenemos sobre constitucionalismo digital contemporáneo y sobre lo que podemos entender y hay quienes denominan derechos digitales. Voy a compartir pantalla la presentación para que podamos seguir un poco eh, la, la pequeña ponencia. Por favor, si es que tiene alguien alguna pregunta conforme se va desarrollando, siéntase en la libertad de poder hacer llegar la consulta. La idea es que también dentro de todo podamos discutir y dialogar y conversar lo que acá se presenta. Entonces, constitucionalismo digital a propósito del reconocimiento del derecho de acceso a Internet en la Constitución peruana. Ahí, por ejemplo, no sé si Dante me haces llegar alguna pregunta o si alguien levanta la mano conforme estamos conversando, te lo agradecería mucho. Em, constitucionalismo digital, ¿qué es? Es los teóricos y académicos del derecho constitucional y quienes, los abogados, abogadas que se encargan de estudiar el fenómeno de la tecnología y cómo la tecnología impacta en el derecho, comenzaron a escribir sobre este concepto alrededor de inicios del año 2000, 2005, con con una gran expansión de textos sobre este tema en la segunda década del año 2000, o sea, la anterior década. Hay un profesor que se llama Eduardo Celeste, que es un profesor de la Universidad de Ciudad de Dublín, en Irlanda. Para quienes les interesa saberlo, Irlanda hoy en día es como el Silicon Valley de Europa. Las principales matrices de las empresas de tecnología o de las empresas digitales, las grandes, ¿no? Pensemos en Meta, pensamos en Google. Todas estas grandes empresas tienen, por así decirlo, dos sucursales, ¿no? La sucursal que está en Estados Unidos, que está en Silicon Valley, que es en California, que es donde se fundan estas empresas, y por regulaciones relacionadas, por ejemplo, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, ahora el DSTA europeo y demás normativas, muchas empresas están teniendo sedes y sucursales en Europa, pero ¿en qué país de la Unión Europea? Específicamente en Irlanda. Entonces, los dos grandes polos ebullientes de conversación sobre estos temas es nuevamente, ¿no? De un lado, Estados Unidos con un enfoque de derecho anglosajón y de common law más orientado hacia ese punto, y en la Unión Europea lo que podría entenderse como el derecho continental que se está desarrollando hoy en día en Irlanda, ¿no? Eh, este profesor hace un estudio sobre las distintas corrientes de constitucionalismo digital, el profesor Eduardo Celeste, y entiende que de todo lo que se ha escrito sobre este tema se pueden encontrar cuatro concepciones en torno al constitucionalismo digital, que es la materia que nos interesa discutir. En primer lugar, él entiende que hay quienes entienden constitucionalismo digital como una construcción supraestatal y extrajurídica. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos nosotros de temas digitales, se puede entender que las cuestiones relativas a Internet y tecnologías tienen dos grandes características, ¿no? Que es supraestatal, es decir, que es un fenómeno que trasciende los límites y las fronteras del Estado, al menos de la forma tradicional en que nosotros conocemos, y hasta cierto punto extrajurídica, porque plantea ámbitos que en un inicio parecería ser que están exentos de regulación jurídica, ¿no? Entonces, es en ese contexto que define que hay una definición de constitucionalismo digital, ¿no? Como que el constitucionalismo contemporáneo que nosotros hemos conocido, este constitucionalismo que se basa sobre el principios de territorialidad, de soberanía,
sobre una población han sido superados. Estos principios de constitucionalismo que hoy en día, o el constitucionalismo actual, han sido dejados de lado o se podría decir que han sido sobrepasados. Entonces, en la medida que han sido sobrepasados, entramos un nuevo concepto que hace referencia justamente a aquellos fenómenos que serían supraestatales y extrajurídicos, como podría ser en un principio Internet, ¿no? Existe una segunda definición que él entiende, ¿no? Que es, hay quienes definen constitucionalismo digital como medios de articulación del poder privado en espacios digitales. ¿A qué nos referimos a esto? Nosotros recordemos que cuando hablamos de Internet y de espacios digitales, principalmente estamos frente a relaciones de poder entre privados, ¿no? Eh, Facebook, la plataforma que ahora estamos usando, Zoom, todo el conglomerado de Meta, todo el conglomerado de Google, las grandes empresas de inteligencia artificial, OpenAI, todos estos son empresas privadas y en tanto empresas privadas regulan sus relaciones jurídicas mediante el derecho privado, se podría decir, ya sea mediante las relaciones contractuales que hacemos nosotros usuarios con las plataformas o también como se les conoce con los términos y condiciones, ¿no? O las normas comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que es esta segunda definición de constitucionalismo digital? Pues el constitucionalismo digital es esta articulación nuevamente, ¿no? ¿Cómo es que el poder privado se puede desarrollar, se puede interrelacionar, se puede limitar en espacios digitales? Y nuevamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Internet estamos hablando principalmente de empresas privadas. Entonces, la forma en la que Facebook o de repente que alguno de ustedes usa Instagram establece sus términos y condiciones, o cuando hablamos de Facebook y hablamos del Oversight Board, ¿no? Que es esta mesa de supervisión de Facebook en cómo es que se limita el ejercicio de la moderación de contenidos y todo ello, esto se entendería como constitucionalismo digital, ¿no? Porque es el poder privado de estas empresas que busca alguna forma de regulación de articulación. Otra tercera definición que se menciona de constitucionalismo digital es que es un conjunto de instrumentos tendientes a establecer una declaración de derechos de Internet. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos ver que, digamos, el principal y el más grande ejemplo, en los años 90 hubo lo que se conoce como la Declaración de Independencia de Internet, ¿no? Cuando Internet comienza a volverse un fenómeno global, hay quienes defendían que el espacio de Internet era un espacio de anarquía que permitía desligar totalmente las relaciones que puedan darse en Internet y poder deslindarlas del Estado. Entonces, estas declaraciones, también si uno busca, puede buscar declaraciones de privacidad, declaraciones del derecho de privacidad en Internet y tantos otros documentos, sería como que este conjunto de instrumentos, ya sean normas de stop law, ya sean recomendaciones de organizaciones de sociedad civil especializadas en el tema, ya sean distintos instrumentos jurídicos que justamente pretendan establecer una declaración de derechos en Internet, esto es una definición, otra definición de qué es lo que se entiende por constitucionalismo digital. Luego, cuando presentamos estas definiciones, existen ciertas objeciones a cada una y por qué es que, digamos, no se asume o el profesor Celeste, quien desarrolla este mapeo, va descartando cada definición. La primera se descarta porque, claro, si bien el fenómeno de la tecnología Internet ha sobrepasado el Estado y cómo entendemos tradicionalmente el Estado y sus elementos, no es cierto pues que haya existido un desligamiento total de cómo es que se configuraba actualmente. De hecho, el Estado, a través de sus distintos órganos reguladores, a través de leyes, todavía y aún puede regular Internet. Algunos estados con mayor eficiencia que otros, pero aún se hace. El segundo se descarta porque cuando hablamos de derecho constitucional, el enfoque es el poder público, ¿no? Y este segundo planteamiento que habla de un medio de articulación del poder privado
se desarrolla en una universidad australiana que, como sabemos, es heredera del Common Law. Entonces, bajo el Common Law, nosotros vemos que extender principios de derecho público al derecho privado, como sí podría ser en el ámbito europeo continental, que nosotros, que alimenta nuestro sistema jurídico, es un poco más complicado. Entonces, claro, si hablamos de derecho constitucional, tenemos que analizar cómo es que este poder privado que tienen las empresas puede enmarcarse dentro de un eh, modelo constitucional que limite el poder de los sujetos, tanto públicos como privados, en caso puedan estar afectando algún derecho fundamental, ¿no? Entonces se descarta este lado, porque no solo puede ser el poder privado en espacios digitales. Y bueno, lo tercero se descarta porque normativas de soft law o declaraciones o recomendaciones no es derecho como tal, si es que no se puede recoger, positivizar y hacer exigible, ¿no? Entonces, el, ¿cuál es la cuarta definición que se tiene de constitucionalismo digital, ¿no? Se plantean como una ideología o como una rama del derecho constitucional. ¿Esto qué significa? Y esa es la definición que nosotros recogemos y que también sobre la cual vamos a pasar a discutir ahora en esta sesión. Eh, Se parte o uno se remite a los conceptos clásicos que se tiene del derecho constitucional, entendiendo el derecho constitucional como la organización o la limitación del poder político en miras a la tutela de un mejor ejercicio, a la tutela de los derechos fundamentales o lograr un mejor ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Ese es el planteamiento que se desarrolla, que desarrolla el profesor Celeste y la que estamos acogiendo, ¿no? Pero claro, estas definiciones se recogen como tales del derecho constitucional contemporáneo y clásico y de toda la vida, pero se articulan en espacios virtuales. Entonces, si vamos a hablar de organización y limitación del poder, vamos a referirnos a organización y limitación del poder político en espacios digitales, ¿no? ¿Esto cómo se traduce? Por ejemplo, ¿qué facultades tiene el Estado o alguna entidad reguladora para hacer incidencia en los espacios digitales, ¿no? Pensemos cuáles son las potestades y los poderes que tiene el ministerio en Perú específicamente, ¿no? Que tiene el Ministerio de Transportes para incidir en lo que puede ser el ancho de banda o para poder incidir en regulaciones sobre cómo es que se puede utilizar infraestructura de telecomunicaciones. Pensemos, hablando de telecomunicaciones, en OCIPTEL, ¿no? Las facultades que tiene OCIPTEL para regular o incidir cómo es que se presta el servicio de telecomunicaciones de acceso a Internet, ¿no? Y en general, el Estado en general, ¿qué poder tiene para determinar qué contenido, qué es lo que se publica, qué se puede decir, qué cosa no se puede decir en Internet? Entonces, cuando vemos estos supuestos, nos damos cuenta de que efectivamente, ¿no? Que existe una forma en organizar el poder político, que es el poder político estatal, y cómo es que este incide en el espacio digital, ya sea a través de la infraestructura, ya sea a través de la presencia en espacios digitales propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el patrullaje virtual o en el ciberpatrullaje que realiza la policía, la tipificación de delitos cometidos en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Organización y limitación del poder. ¿Y para qué? Nuevamente, ¿no? Para permitir un mejor ejercicio de derechos fundamentales. ¿Pero qué derechos fundamentales? Pues los derechos digitales, se podría decir, ya sea en sentido estricto o ya sea en sentido amplio, como más adelante veremos. Entonces, ¿para qué quiero yo limitar el poder que pueda tener el Estado en Internet? Para mejor garantizar un ejercicio, por ejemplo, a la libertad de expresión en Internet.
garantizar un mejor derecho a la protección de datos personales en Internet, para poder garantizar un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información pública, etcétera, 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 o para garantizar una mejor prestación de servicios o una mejor actuación administrativa por parte del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, acá nosotros añadimos otro elemento más del constitucionalismo digital, y es que también tenemos que estar frente a técnicas y criterios interpretativos propios del fenómeno digital o de la tecnología en sí mismo, ¿no? Porque nuevamente, se podría decir que cada rama del derecho constitucional, pensemos en el derecho procesal constitucional, pensemos en el derecho ambiental, constitucional, por así decirlo, o la constitución ambiental. Pensemos en la parte orgánica o en la parte dogmática de la Constitución. Cada una tiene sus criterios y técnicas interpretativas, si bien interrelacionadas, pero que son propias de cada espacio. Entonces, los espacios digitales, como tales, como han transformado la sociedad, también traen consigo técnicas y criterios interpretativos que van a servir justamente para orientar la resolución de conflictos en espacios digitales, ¿no? Ya sea conflictos de derechos fundamentales en sentido estricto o limitaciones a derechos fundamentales que se pretenda dar a través del poder político. Entonces, para cerrar ya la idea que hemos llegado a este punto, ¿qué entendemos como constitucionalismo digital? Pues es aquella rama del derecho constitucional que se encarga de estudiar la organización y la limitación del poder político en espacios digitales en miras a garantizar una mejor protección de los derechos fundamentales en espacios digitales a través del uso de técnicas y criterios interpretativos del ecosistema digital. Teniendo esto como marco de referencia, pasemos, no sé si hasta acá hay alguien que tenga alguna consulta, si no, pasamos al siguiente punto. Entonces, nuevamente, ¿no? Bien. Acá queda más o menos claro qué sería el concepto de constitucionalismo digital sobre el cual nosotros partimos. Ahora, como en esta sesión se me ha pedido conversar un poco sobre el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental ya reconocido en nuestra Constitución, eh, es importante hacer un análisis previo de cómo es que se relacionan los derechos fundamentales y la tecnología en general, ¿no? O Internet en específico. Eh, se puede identificar que existen tres formas en las que se relaciona la tecnología, entendiendo Internet como tecnología, de informaciones y comunicación, con los derechos fundamentales. Una primera forma de relacionamiento es que los derechos eh, fundamentales, al momento de relacionarse con la tecnología, se, se manifiestan se muestran como una simple manifestación del ejercicio de estos derechos fundamentales en entornos digitales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a la libertad de expresión. Podemos pararnos en la plaza y decir nuestras ideas, o al menos eso podríamos hacer. Eh, Podemos publicar un libro libremente, podemos hacer circular nuestro pensamiento. Eso lo podemos hacer en espacios físicos, en espacios tradicionales, a través de la prensa, a través del libro, de forma oral, pero también podemos hacerlo a través de espacios digitales. Entonces, estamos acá como una simple manifestación de un derecho fundamental preexistente, que es el derecho a la libertad de expresión, que se manifiesta a través de Internet, ¿no? Entonces, acá es un primer tipo de relacionamiento, que es este derecho que ya tengo, este derecho de toda la vida, simplemente se manifiesta a través de espacios digitales. Otra forma en cómo es que se relacionan los derechos fundamentales y la tecnología es que gracias al fenómeno tecnológico se incorporan contenidos adicionales a un derecho fundamental previo y preexistente. No estamos acá en este caso que es un derecho fundamental de toda la vida que se ejerce simplemente a través de otro medio,
sino que el proceso de cambio y de transformación tecnológico hace que los derechos fundamentales ya reconocidos requieran de un nuevo reconocimiento para mejor garantizar la tutela y el ejercicio de un derecho fundamental previamente existente. Por ejemplo, el derecho, eh, se podría decir, al derecho a la vida privada reconocido en la Constitución, ¿no? Hoy en día se tienen doctrinas si es que el derecho, si es que se puede concebir como que es parte del derecho a la privacidad o a la vida privada, si es parte de este derecho, el derecho al anonimato, ¿no? Es una persona, tiene el derecho a, a manifestarse de forma anónima en entornos digitales o, de otro lado, eh, existe, el Estado está en la obligación de prohibir, el Estado está en la potestad de prohibir el anonimato o de obligarme a mostrar mi identidad. Esa es una discusión importante que pondría a entenderse que existe dentro del derecho de la privacidad, digámosle así, como un contenido adicional. ¿Cuál sería también otro ejemplo de que esto que mencionamos? Por ejemplo, el derecho de petición, no, el derecho de acceso a la información pública. Hay quienes dicen que dentro del derecho de acceso a la información pública existe un contenido adicional, ¿no? Que es el derecho a que, por ejemplo, que las entidades públicas no bloqueen a un ciudadano o una ciudadana cuando éstas publican información de interés público en sus cuentas institucionales, en sus redes sociales, ¿no? Pensemos en determinada municipalidad que no le gusta que un ciudadano siempre le esté criticando o esté llamando la atención sobre su actuar y esta municipalidad bloquea. Hay quienes dicen que yo tengo el derecho a que no se me bloquee porque yo tengo el derecho a conocer qué es lo que publica esta entidad pública a través de sus plataformas digitales, ¿no? Y finalmente, otra tercera forma en cómo es que se relaciona un derecho fundamental con la tecnología es que justamente la tecnología genera o crea nuevos derechos, ¿no? Lo que podríamos decir derechos digitales en sentido estricto. Es decir, no es que hay un derecho fundamental previo, ¿no? Que se ejerza de una forma distinta o es que sea un derecho fundamental previo al cual se le introduzca contenidos adicionales, sino que estamos frente a derechos nuevos derechos que justamente requieren una nueva tutela porque tienen un contenido constitucional específico, que tienen titularidades distintas y que tienen contenidos también distintos y que no pueden englobarse dentro de lo que podría entenderse como un derecho fundamental previo por las posiciones jurídicas que reconoce esta situación nueva de tutela jurídica. Y, por ejemplo, ¿cuál sería este nuevo derecho, estos nuevos derechos o derechos digitales en sí mismos? Pues justamente el derecho de acceso a Internet que estaríamos nosotros discutiendo, ¿no? Este es un derecho que no necesariamente se engloba dentro de un derecho fundamental previo eh, y que es un derecho totalmente nuevo, ¿no? ¿Cuál sería otro derecho? Hay quienes mencionan que existe está el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado, ¿no? Que es un derecho que está más tirada hacia el ámbito del derecho administrativo, pero que menciona que yo como ciudadano tengo el derecho a relacionarme digitalmente con el Estado para ejercer mi derecho de petición eh, o cualquier otro, o ejercer cualquier otro interés jurídico que yo tenga para peticionar o justamente el motivo que sea para yo relacionarme con el Estado. Entonces, existe este derecho para relacionarse digitalmente con el Estado también. No está reconocido en la Constitución, pero hay quienes dicen que sí existe este derecho y que está fundamentado doctrinariamente, ¿no? Entonces vemos que hay una relación de menor a mayor interferencia o de influencia de la tecnología en los derechos fundamentales, ¿no?
podría decirse un menor grado, que es el primero, ¿no? Que es un derecho fundamental previo, pero pero que solamente se ejercita a través de entornos digitales. Otro grado que sería intermedio, que es un derecho fundamental previo al cual se le incorporan nuevos contenidos. Y finalmente un relacionamiento más intenso, que es justamente que a los derechos, que se generan nuevos derechos fundamentales, ¿no? Porque hay nuevas posiciones jurídicas que requieren de tutela y de protección, y que para ello justamente se busca una nueva adecuación o un nuevo reconocimiento a nivel constitucional para brindar tutela jurídica a estas situaciones específicas. Ahora, derecho de acceso a Internet. En Perú se ha estado intentando reconocer el derecho de acceso a Internet hace ya bastante tiempo, ¿no? El primer, digamos, congreso que intentó hacerlo fue el que fue disuelto por Martín Vizcarra, que se aprobó en primera votación el reconocimiento del derecho de acceso a Internet, pero como fue disuelto, digamos, el proyecto se archivó y nunca tuvo su segunda votación, hasta que con este Congreso actual sí se tuvo una reforma constitucional que obtuvo los votos en una primera y segunda votación, y por eso es que ya tenemos reconocidos el derecho de acceso a Internet en la Constitución peruana. ¿Qué dice la Constitución peruana sobre este derecho? ¿No? Que es un artículo que se incorporó a la Constitución. Artículo 14A. El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. Ese es digamos, el marco jurídico a través del cual se garantiza el derecho de acceso a Internet en Perú, y que parte justamente de una garantía estatal para que toda persona, todo peruano o peruana pueda acceder a Internet. Ahora, cuando se aprobó esta reforma, salió el principal cuestionamiento, la principal duda. ¿Qué significa el acceso a Internet libre? ¿Qué significa que el acceso sea libre? Significa que libre es igual a gratuito, es decir, que a partir de que se aprobó esta norma constitucional, es inconstitucional que estemos pagando todos por Internet, ¿no? Es inconstitucional que yo esté pagando mi plan de datos para que a través de mi celular tenga acceso a Internet. Es inconstitucional que ustedes estén pagando para poder acceder a Internet, porque la Constitución dice que el acceso es libre, ¿no? Acá tal cual está así en el texto constitucional. ¿Qué significa que sea libre? Libre no significa que sea gratuito. Efectivamente no es así. De hecho, ya existen derechos del tipo prestacional reconocidos previamente en la Constitución, que justamente eh, tienen una naturaleza similar, ¿no? Por ejemplo, está reconocido constitucionalmente el derecho al agua, pero eso no significa que el agua sea gratis. Eh, Todos pagamos una prestación a cambio de que la empresa estatal o la empresa privada que tiene la concesión para realizar el suministro de agua nos brinde el servicio, y a cambio nosotros pagamos una retribución económica por la prestación de este servicio. Entonces, no, que sea libre no significa que sea gratis, como tantos como otros derechos prestacionales reconocidos en la Constitución. Entonces, ¿qué significa que Internet sea libre? Bueno, Internet libre significa a grandes rasgos que el Estado no puede interferir en la forma en cómo yo navego Internet. No puede condicionar el contenido que yo veo, que yo quiero acceder o que yo quiero poner en Internet. Es decir, el uso de Internet es libre, constitucionalmente garantizado. El Estado no puede interferir ni prohibir la circulación de cierto contenido, salvo las excepciones
podrían ser análogas a la libertad de expresión aplicar acá. Entonces, que yo pueda utilizar Internet de la forma mucho más libre que yo quiera. Entonces, acá es un primer límite al poder público que hace la propia Constitución. Si bien yo reconozco que existe el derecho de acceso a Internet, también digo de que este acceso a Internet y uso de Internet es libre. El Estado no puede limitar de forma desproporcional, ilegítima o irrazonablemente esta capacidad que yo tengo para usar libremente Internet. No puede interferir en este uso libre que yo le puedo dar. Entonces, cuando hablamos de este artículo 14A, cuando dice que el Estado garantiza el acceso a Internet libre, no significa que sea que garantiza el acceso a Internet gratuito, ¿no? Significa que justamente garantiza el acceso a Internet de forma irrestricta en un pleno ámbito del uso de nuestra autonomía al momento de poder navegar por Internet. Ahora, este es el marco jurídico que tenemos sobre el derecho de acceso a Internet. No nos dice mucho más, no dice que eh, habla de inversión pública, inversión privada, ya lo veremos un poco más adelante, y le da un especial énfasis, ¿no? Que adecua además al Estado al cual tendría que prestar especial atención, ¿no? Que es a las zonas rurales o comunidades campesinas y nativas. Ahora, está reconocido el derecho de acceso a Internet. Ok, ¿y cuál es su contenido? Bueno, ya vimos un contenido, ¿no? Que es Internet libre, que significa que el Estado no puede interferir en la forma en cómo yo navego Internet. El Estado no puede venir a decirme, oye, al momento de navegar por Internet, tú vas a dedicarle, no sé, el 80% de tu tiempo de navegación en Internet lo vas a dedicar a trabajar y solo el 20% lo vas a dedicar para ver TikTok. No se puede, eso es inconstitucional porque en el ámbito de la libertad, de mi autonomía, yo decido cómo es que utilizo Internet, ¿no? Si yo quiero utilizar mi acceso a Internet para ver el 95% del tiempo a ver TikTok porque me sale un video de un perrito y a mí me llama la atención y me gusta y sigo haciendo scroll, pues estoy en el pleno uso de mi libertad y autonomía sobre cómo estoy utilizando Internet. El Estado, nuevamente, ¿no? Limitaciones así serían a primera vista inconstitucionales. Ahora, el, ya tenemos ese primer contenido, pero ¿qué otros contenidos adicionales? Obviamente nosotros habría que esperar una ley de desarrollo constitucional de este derecho o de repente entender como bloque de constitucionalidad las normas relacionadas que hay sobre esta materia, ¿no? Por ejemplo, la ley de promoción de la de banda ancha, que de repente es la que un poco más desarrolla estos ámbitos, pero por lo demás serían construcciones doctrinarias de cómo es que se ha ido estudiando, se ha ido investigando el fenómeno de Internet y cómo impacta en los derechos fundamentales. Entonces, los contenidos que acá a continuación se presentan son contenidos que desde mi lado y a partir del uso del ejercicio profesional nuevamente, ¿no? Como director ejecutivo y director legal en Hiperderecho, que es una organización que justamente trabaja en temas de derechos digitales. ¿Cuáles son estos contenidos que serían esenciales cuando hablamos del derecho de acceso a Internet? ¿Cuándo entenderíamos que el derecho de acceso a Internet ha sido vulnerado? Por ejemplo, cuando el acceso a Internet no es libre. ¿Cuál sería otro supuesto, otro contenido del derecho de acceso a Internet? El principio de apertura, Internet libre y abierto, como hay quienes le podrían decir. Eh, Acá en el chat, David menciona monopolio del Internet. Por ejemplo, acá podría, este sería de repente un tema más de competencia, pero más de competencia de repente más relacionado a neutralidad de la red, que vamos también a conversar, en que es importante resaltar, al menos en Perú tenemos cierto grado de competencia hoy en día, ya no es como hace 20 años tal vez, o hace 15 años que teníamos un gran operador de acceso a Internet, sino que hay tenemos 4 operadores, pero claro,
justamente Internet se enmarca dentro de lo que se entendería un servicio público, porque nuevamente, ¿no? Internet se brinda a través de infraestructura pública que justamente no se puede repetir tan fácilmente y uno podría decir que es casi un monopolio natural, ¿no? Entonces, justamente corresponde al Estado fomentar la competencia y evitar que haya concentración a nivel de las distintas capas de Internet, ¿no? Ya sea a nivel del proveedor de acceso a Internet o de repente, era por acá la pregunta que podía interesar, ¿no? También a nivel de competencia de el servicio de Internet en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, de que Meta no esté comprándose Facebook o Instagram y luego tiene WhatsApp y que luego compre Telegram y que luego compre Signal y que luego compre Snapchat y se vaya generando un monopolio en los servicios de Internet, aunque ese es un punto interesante. Doctor, disculpe que le interrumpe. Hay una pregunta de uno de nuestros participantes. Me gustaría que pudiese responderle y menciona así. Si hay una libertad para el uso de Internet, en el caso de que existan casos como de pornografía infantil, gore y demás, ¿podría ser penalizado? ¿El Estado puede intervenir? Yo intuyo que la pregunta va en dónde se coloca justamente ese límite a la llamada libertad de Internet. En efecto, como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto que admite limitaciones y restricciones, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que se ponen, por ejemplo, cuando hablamos de limitaciones a lo que podría ser entenderse como Internet libre? Justamente las limitaciones que podrían ponerse a lo que es a la libertad de expresión, ¿no? Aplicando el test tripartito y, por ejemplo, en principio, y aplicando una analogía, ¿no? El Estado no puede censurar el acceso a contenido que circula en virtud de libertad de expresión, ¿no? Salvo ciertos supuestos que es, por ejemplo, casos de pornografía infantil o explotación sexual infantil, donde el Estado sí puede censurar propaganda de guerra y otros supuestos más. Entonces, claro, que yo tenga el derecho a usar libremente Internet no significa que haya cierto contenido que el Estado tenga posiciones legítimas para combatir y restringir su acceso, como es el caso, como bien se menciona, de pornografía infantil, ¿no? Porque justamente se vulnera no solo la dignidad humana, sino que también hay otros derechos fundamentales u otros bienes constitucionales de importancia que también se tutelan, ¿no? Nuevamente, todos los derechos fundamentales están interrelacionados y que si bien existe la libertad de uso, pueden haber límites razonables que ya veremos más adelante, que por ejemplo también surgió en pandemia, ¿no? Eh, pero sí, pasemos entonces al principio de apertura. Cuando se habla de Internet, dicen, ¿no? Queremos que se garantice un Internet libre y abierto. ¿Qué significa la apertura, ¿no? ¿Qué entendemos por Internet abierto? Para eso tenemos un poco que remontarnos a cómo es que se desarrolla Internet, ¿no? Recordemos que en principio Internet primero se desarrolla como un programa de defensa de Estados Unidos. Es un programa de defensa que luego pasa a mano de las universidades. ¿Y qué querían las universidades? Pues las universidades querían buscar formas para conectar las computadoras. Recordemos que a fines de los años 70, inicios de los años 80 ya existían las computadoras, pero existía un gran problema o una gran necesidad, que era interconectar estas computadoras, ¿no? Que la computadora que está en este cuarto se pueda conectar con la computadora que está en ese otro cuarto. Algo que hoy en día de repente nos parece algo del día a día, algo muy común. En su momento fue un gran problema que tuvo que poner a pensar a los mejores ingenieros o a los mejores científicos de la computación de su momento. ¿Cómo es que logramos interconectar dos computadoras? Pues para ello se crean protocolos de interconexión. Entonces, una vez que, por ejemplo, dentro de una universidad logran interconectar sus computadoras, ¿qué sucedía? Pues que cada universidad, por así decirlo, desarrollaba su propio protocolo, que podríamos decir que es el propio
idioma a través del cual conversaban las computadoras. Porque para que dos computadoras se conecten, necesitas, por así decirlo, ponerle un idioma, que en este caso es el protocolo, a través del cual estas computadoras van a poder conversar y transferir información entre ellas. Pues bien, en una universidad se logra realizar esta interconexión entre computadoras. Entonces, es información que circula y puedes pasarlo dentro de un departamento a otro dentro de esta universidad. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y surge la necesidad de conectar la red de computadoras de la Universidad de Stanford con la red de computadoras de la Universidad de Harvard, con la red de computadoras de la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuevamente, ¿no? Recordemos que cada computadora hablaba su idioma en su momento. ¿Y qué sucede? Pues a los técnicos en su momento se les dice, ¿y si creamos un protocolo abierto, es decir, un protocolo a través del cual todas las computadoras que se conecten a esta red puedan intercambiar información? Es como decir, creemos un idioma universal, para ponerlo en términos sencillos, para que las computadoras se puedan interconectar y justamente unir las redes, ¿no? La red de computadoras que hay en Stanford se puede unir con la red de computadoras que hay en Oxford y con la red de computadoras que hay en otras universidades. Por eso es que justamente a Internet, ¿no? Como interredes, se le conoce como la red de redes, ¿no? Porque es justamente es ese protocolo abierto que permite interconectar todas las redes que existen en el mundo y a partir de eso estalla Internet y a partir de eso es el presente, ¿no? Todos los fenómenos que se dieron hoy en día. Entonces, cuando hablamos de apertura, es justamente nos referimos a eso, de que Internet funciona como tal porque los protocolos son abiertos. Cualquier computadora puede conectarse a Internet y uno puede a través de eso acceder a Internet de forma global. ¿Cuál es digamos, el antónimo a esto, a lo que conocemos como Internet? Pues es lo que se podría decir intranet, ¿no? Un protocolo, un sistema cerrado de comunicación. No sé cuántos de ustedes trabajarán de repente en empresas o en entidades públicas que, por ejemplo, manejan sistemas cerrados de comunicación computacional, ¿no? Intranet, básicamente, ¿no? Que simplemente se comunican entre computadoras. Eso es un intranet, eso no es Internet, y justamente lo que se busca garantizar a través del Internet abierto es que si es que el Estado va a decir, ok, tienes el derecho de acceso a Internet, obviamente el Internet tiene que ser abierto, no el Internet cerrado que se le podría ocurrir al Estado, como por ejemplo sucede en otros países como la China o en Cuba, cuyo Internet no es abierto porque no se puede interconectar fácilmente con otras computadoras o con otras redes en otros países. Eh, gracias, Jorge. Víctor Hugo menciona el artículo 14, habla de comunidades nativas e indígenas. ¿Cuál es su concepto teniendo en cuenta que estas se encuentran dispersas y es imposible por ahora su acceso? El problema es que tecnología se usa para incluirlas cuando son citados en algún proceso. Excelente, eso vamos, esta pregunta, y de repente si me haces responder, cuando hablamos de infraestructura y cosas relacionadas, vamos a responder esta pregunta, ¿no? Entonces, nuevamente, hablamos de apertura. Entonces, cuando hablamos de un Internet abierto, ¿cuál es la antítesis de un Internet abierto? Por ejemplo, cuando uno navega por Internet en China, uno no puede descargar ciertas aplicaciones ni puede conectarse a ciertas redes o, por así decirlo, entrar a ciertas páginas web, que en buena medida significa conectarse a otras redes, porque ahí el Internet no es abierto, él es un Internet cerrado. Entonces, a nosotros como ciudadanos nos interesa que el Internet que tengamos sea abierto, que el Estado no dirija ni ponga límites hacia qué redes se conecta, hacia qué computadoras uno se puede conectar, o en buena avenida a qué sitios web uno puede visitar, qué aplicaciones puede descargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es otro segundo contenido que sería importante defender del principio de del derecho de acceso a Internet? Y que viene de la mano con lo anterior, que es la neutralidad de la red.
La neutralidad de la red, ¿qué es? Es un principio que es un mandato de optimización de una gestión razonable y transparente del tráfico de datos orientado a brindar un trato igualitario a todo tipo de contenido en la red. ¿Qué significa todo esto en simples palabras? Quien determina qué es cuando nos conectamos a Internet y qué contenido vemos. Por ejemplo, si ustedes decidieron conectarse a Zoom, ya sea a través de sus computadoras y de sus celulares, y ver la ponencia que está organizando el taller de Derecho Constitucional, nadie más que ustedes ha decidido utilizar su dispositivo, ya sea su computadora o su celular, para conectarse a Internet y para poder ver esta ponencia. Y del otro lado, yo, nada más que yo, he decidido utilizar mi computadora para poder dictar esta ponencia. En este caso, la red tal cual, ¿no? Que es, digamos, nuevamente, no parezca que, pero Internet se mueve en infraestructura, ¿no? La red, por así decirlo, los cables de Internet no interfieren en esta decisión sobre qué hemos decidido, como tú, como yo, el conectarse a esta red, ¿no? Ha sido tu propia decisión de conectarte a Internet y ha sido mi propia decisión de venir a dictar esto. Tenemos una red neutra, es decir, que no interfiere en la decisión de los usuarios finales, ¿no? End to end. Tanto de la persona que provee como de la persona que accede, la decisión es meramente nuestra. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el Estado dice, de ahora en adelante, todas las personas que utilicen, por ejemplo, Zoom para ver conferencias van a tener eh, que pagar un Internet 20% más caro, por así decirlo? Los paquetes de datos que tú mandas por Zoom se van a hacer más caros. ¿Estaríamos frente a una red neutra ya, por así decirlo? O sea, la decisión sobre si usas Zoom o no dependería netamente de tu elección de ti como usuario, como consumidor, o ya se vería influenciada por ciertos factores que hacen que determinen que no quieras utilizar cierto servicio de Internet. Otro ejemplo, por ejemplo, me imagino que llegan en su casa en la noche y quieren ver algo, ¿no? Prenden la tele o entran a su celular y dicen, bueno, ¿qué veo hoy día? ¿Qué serie estoy viendo, no? Y tienen todas sus opciones, ¿no? Tienen Netflix, tienen Amazon Prime, tienen HBO Más, tienen Star Plus y tienen Disney Plus y pucha, están suscritos a todas las plataformas de streaming y tienen un universo gigante para elegir qué consumir. Pero imaginemos que de repente ustedes contratan con la empresa de telecomunicaciones, llamémosle Oscuro, ¿no? Esta empresa de telecomunicaciones Oscuro, que esta empresa de telecomunicaciones Oscuro tiene un trato con, por ejemplo, esto es ficción, tenga un trato, por ejemplo, con Amazon Prime para decir que los contenidos que uno pueda consumir a través de Amazon Prime van a tener una velocidad buena, pero en cambio las otras plataformas de streaming como Netflix o Disney Plus eh, van a tener un flujo más lento, ¿no? Entonces, cuando se presentan estas condiciones, yo ya no estoy decidiendo por mí mismo qué consumir por Internet, porque hay factores dentro de la red que justamente hacen que esta deje de ser neutra. ¿Por qué? Porque la red está dando un tratamiento diferenciado a la información o al paquete de datos que va hacia quienes consumen Amazon Prime que de los que consuman Disney o de los que consuman Netflix. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando la red deja de ser neutral es justamente cuando eh, te prohíbe el acceso a ciertos contenidos en Internet o hace más engorroso o hace más dificultoso el poder acceder a este contenido. Nuevamente, Internet es hoy lo que es hoy en día y es lo que le conocemos hoy en día justamente porque la red es neutra, porque tú no pagas más por, por conectarte, qué sé yo, a hotmail.com, no pagas más que por conectarte a google.com, que se podría decir, ojo, que eso es técnicamente posible,
se podría hacer que conectarte a Google te salga más caro que a Google, a gmail.com te salga más caro que entrar a outlook.com. Es posible, pero no nos imaginamos que esa sea una posibilidad, pero es posible. Pero justamente Internet es hoy en día lo que es porque cuando uno entra a Internet, estos factores que alteran la forma en la que uno navega en Internet están prohibidos o, por así decirlo, no están presentes y permite en gran medida a la libre elección de cada uno el poder determinar este, cuáles son los contenidos que cada uno consume, ¿no? Eh, perdón, Dante, ¿hasta qué hora tenemos la sesión? Tenemos hasta aproximadamente las 7:30 con preguntas y todo. En Perfecto. unos momentos, dependiendo de su tiempo de ponencia, pasaríamos a las preguntas, estimado doctor. Ok, entonces aceleramos un poco. Eh, entonces, esto sería lo que entendemos como neutralidad de la red, ¿no? Que es justamente esta, este principio que garantiza que quien decida a qué accedo a Internet sea únicamente yo y no factores externos dentro de la red, como que, por ejemplo, sea más caro acceder a tal servicio o sea más lento a propósito acceder a determinada página web, etcétera. Es decir, que todo el contenido en Internet, porque para esto, ¿no? Internet es, eh, existe a través de infraestructura física, que todo el contenido que hay en Internet, todos los paquetes de datos, ya sea, por ejemplo, ¿qué sería, por ejemplo, posible también que el Internet, que, por ejemplo, si tú te conectas para ver YouTube desde tu celular, te cobren más caro que para ver exactamente solamente YouTube que verlo desde una laptop? Porque son paquetes de datos que vienen de distintos dispositivos, que es posible identificarlos y sería posible hacer este cobro diferenciado. Ojo, o sea, técnicamente posible es decir, de que si tú ves YouTube desde tu celular, o va a ser más caro o vas a tener internet más lento que lo que veas desde tu laptop. No obstante, por el principio de neutralidad de la red, este tratamiento diferenciado está prohibido, ¿no? Entonces se busca dar un mismo tratamiento a cualquier paquete Internet. Entonces, hablamos de un tratamiento igualitario y no arbitrario de la información y de los paquetes de datos que existen en Internet. Eh, pero, por ejemplo, ojo, esto no significa que existan medidas razonables para garantizar el tráfico de la red. Eh, Imaginemos Internet como una carretera, en las cuales los paquetes de datos son los carros, ¿no? Mientras de repente más ancha es la carretera, o mientras más ancha es la carretera, o mientras tienes más ancho de banda, más paquetes de datos van a circular de ida o de vuelta, o por así decirlo, más carros van a circular de ida o de vuelta. Pero puede haber casos en los cuales la red se sature, ¿no? Por ejemplo, en pandemia. De un momento a otro, la gente dejó de ir a trabajar y todos nos metimos a trabajar por, o a estudiar a distancia. Entonces, de un momento a otro, las redes que tenían una capacidad prevista, ¿no? Para un uso esporádico, para no usos intensivos, ya sea en trabajo o ya sea para estudios, de un momento a otro se vieron saturados porque eran redes que no estaban listas para recibir tantos datos. Entonces nos vimos frente a podría así decirlo, que como es ahora la Javier Prado a esta hora, ¿no? Se saturó de datos la red. Entonces, obviamente, cuando se tiene saturada la red de datos, existe posibilidad para que los operadores, los que te brindan el servicio de acceso a Internet, por ejemplo, Movistar, Claro, puedan tomar medidas razonables de gestión de tráfico, como podría hacerlo un policía, ¿no? Entonces, este, sale Movistar con su casquito de policía y va a entrar a gestionar el tráfico en la red de forma razonable. Ojo, tiene que hacerlo de forma razonable. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo en pandemia? En pandemia se determinó que el contenido que se iba a dar hacia Aprendo en Casa
iba a ser contenido gratuito. Es decir, que los paquetes de datos que vayan hacia esa, digamos, hacia esa casa, que es Aprendo en Casa, o hacia ese edificio que se llama Aprendo en Casa, si tú eres un carro o un paquete de datos que va a ir hacia ese edificio, tú ibas a circular gratuito. A ti no te iban a cobrar para entrar a ver porque obviamente pandemia, y los niños necesitaban educación y tenían que ver Aprendo en Casa. ¿Qué cosa también se hizo? Por ejemplo, entre las 7 de la mañana o entre las 8 de la mañana y las 11 y mediodía, se iba a dar prioridad a los paquetes de datos que, por ejemplo, utilicen Zoom o utilicen Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque en pandemia, obviamente, todos estaban trabajando de forma virtual o estudiando y todos utilizaban estas plataformas. Entonces, se dio cierta prioridad a estos datos, a estos paquetes de datos, o en esta analogía, estos automóviles que iban hacia estos edificios, ¿no? El que iba al edificio de Zoom iba a tener prioridad. Y, por ejemplo, iba a tener prioridad por si tú utilizabas Internet para jugar videojuegos, por así decirlo. Eso fue una gestión de red que se dio en pandemia. Por ejemplo, ¿cómo es que también se da una gestión de red? Imaginemos, hubo un pequeño movimiento sísmico acá en Lima, eso de las 4:30 de la tarde, 4:45. Imaginemos un terremoto, ¿no? Y como terremoto como tal, ¡pum!, colapsa todas las redes. Y de un momento a otro, todos queremos comunicarnos. ¿Y qué es lo que podría pasar muy posiblemente? Que, por ejemplo, WhatsApp, que la carretera o digamos, o los carros que van hacia el edificio de WhatsApp se sobresaturen, ¿no? Porque todos quieren comunicarse WhatsApp y el servidor de WhatsApp se satura. Entonces, ahí existe la posibilidad de que venga el operador y pueda regular el tráfico de Internet y decir, ok, hay mucha demanda para ir a WhatsApp, entonces vamos a priorizar el tráfico de WhatsApp y vamos a disminuir, por ejemplo, el tráfico que pueda haber para consumir YouTube, porque ha ocurrido un terremoto y en las próximas 2 horas es prioritario que las personas se comuniquen, por lo que vamos a dar prioridad el tráfico para WhatsApp y el tráfico para Telegram y el tráfico para otras aplicaciones que utilicen Internet y aquellas aplicaciones de streaming, por ejemplo, Netflix o YouTube o lo que sea, vamos a reducir su tráfico. ¿Por qué? Porque hay una situación excepcional que ameritaría esta gestión razonable del tráfico. Pero nuevamente, estas interferencias que hay en la red, que dejan nuevamente, ¿no? Si yo voy a decir, si yo voy a priorizar el tráfico que hay hacia WhatsApp, la red va a dejar de ser neutra, va a ser una red que va a priorizar el tráfico a WhatsApp. Pero nuevamente, este es un caso razonable, es un caso excepcional que sí podría entenderse, ¿no? Ocurrido un terremoto, todos quieren hablar, por lo tanto, limita el tráfico hacia las plataformas de streaming. Durante las próximas 2 horas verán un Netflix mucho más lento, pero vamos a priorizar la comunicación, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende como neutralidad de la red y como un contenido que también debería acompañar. ¿Cuál sería otro contenido también del derecho de acceso a Internet? Sería el referido a la participación multisectorial en la gobernanza de Internet. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando, como les comenté y en esta pequeña historia de Internet que estuvimos conversando, Internet nace, ¿no?, como una propuesta de gobierno que es del sector defensa de Estados Unidos, que luego pasa a la academia, que es en las universidades, el sector académico y técnico que lo desarrolla, y que posteriormente, cuando le ven el uso comercial, pues entran las empresas. Entonces, en el desarrollo de Internet, como lo entendemos hoy en día, están involucrados el Estado, está involucrado la academia, está involucrado el sector técnico, que es el que se encarga de diseñar estos protocolos, estos idiomas que conversamos. Está involucrado el sector privado también, las empresas que tienen intereses, y estamos involucrados nosotros, usuarios, ¿no? Entonces, se dice que cuando hablamos, por ejemplo, del futuro de la regulación de Internet, qué cambios se deben hacer, cómo es que se debe regular Internet, se debe de buscar que en la toma de decisiones de cómo regular Internet no dependa únicamente del Estado, como se hace en todos los demás sectores, que el Estado decide por sí, ante sí y de forma vertical cómo se interviene y se regula un distinto sector, sino que cuando hablamos de Internet, la regulación sobre Internet implique necesariamente
la participación de todos estos actores que participaron en el desarrollo y en la evolución y en la creación de Internet. Entonces, si es que se va a realizar alguna regulación que va a impactar en Internet, no solo lo puede decidir el Estado, ni no solo únicamente lo puede decidir la empresa privada, sino que tiene que estar involucrado en esta decisión la academia, el sector técnico y los usuarios, ¿no? Y como los usuarios, nosotros de Internet, pues hay organizaciones de la sociedad civil que justamente defienden el interés de los usuarios. Hiperderecho, organización de la cual dirijo, justamente nosotros nos enfocamos en defender el interés de nosotros como usuarios de Internet por ejemplo, si es que va a haber un proyecto de ley, que este proyecto de ley no afecte el interés que nosotros tenemos como usuarios. Entonces, como principio, cualquier regulación que impacte Internet tiene que tener una participación multisectorial, ¿no? Eh, ¿Cuál sería otro contenido importante? El referido a la prohibición de apagones de Internet. Acá tenemos un cuadrito que te cuenta cuál es el país que ha tenido más apagones de Internet en los que va del 2022. Vemos que hay países que no necesariamente son los más democráticos o países que están en una situación de conflicto interno, ¿no? El país que más apagones de Internet ha tenido es la India, con 84. De ahí, eh, Ucrania 22 veces, está en guerra. Irán es una dictadura. Myanmar hoy en día también es una dictadura. Bangladesh es un gobierno autoritario. Jordania, Libia, Sudán, son países cuanto menos en regímenes autoritarios. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, mañana más tarde no pueda decir el ministro de Transportes o el presidente de Consejo de Ministros, o digámosle, o el premier, mañana no puede decir, va a haber protestas en la región Cusco. Por lo tanto, para prevenir la seguridad y orden, vamos a apagar el Internet en la región de Cusco. ¿Es posible técnicamente? Sí es posible técnicamente hacerlo. ¿Sería constitucional hacerlo? No sería constitucional hacerlo porque no existen elementos suficientes para justificar un apagón total de Internet, ya sea en todo el país o en sectores focalizados y en circunscripciones determinadas. Porque obviamente, ¿qué significa que tú apagues el Internet a una zona? Implica desconectarla y, por ejemplo, limitar el acceso y el ejercicio de derechos, ¿no? Como podría ser la libertad de expresión, el acceso a información, sobre todo el sector en el cual se apaga Internet. O pongámonos a pensar, ¿no? En la convulsión social o en las protestas que se dieron a fines de diciembre del gobierno de Pedro Castillo, en todo ese momento de convulsión social. Imaginemos, ¿no? Que en ese momento que se dijo que iba a realizarse la toma de Lima, a nuestro PCM se le ocurre, no, por una cuestión de seguridad y de seguridad ciudadana, vamos a pagar Internet y el día de la protesta no va a haber Internet en Lima. Esa sería una medida razonable, una medida proporcional al bien que se busca justificar. Obviamente no, porque en caso si hiciese eso, justamente se haría para limitar o vulnerar derechos fundamentales que justamente se podrían ejercer dentro de este contexto, ¿no? Y no solo en estos temas, ¿no? Pensemos otros casos a través de los cuales el Estado determine que a una cierta localidad se le desconecta de Internet. Entonces, nosotros no podemos pensar o entender que habría algún argumento constitucional para justificar que a una determinada localidad se le desconecte de Internet, a menos de que hoy en día nos preguntamos, ¿qué quieres esconder? O sea, ¿por qué es que desconectas a una ciudad de Internet? ¿Por qué lo harías? Eh, Pensar en los supuestos excepcionales y limitadísimos que podrían hacerlo es muy complicado, por lo que estaríamos frente a una prohibición general de apagones de Internet.
Entonces, no se podría decir de que hay motivos legítimos para desconectar a una población de Internet, porque el desconectar a una población de Internet en gran medida significa el impedir el ejercicio de todos los derechos fundamentales que se pueden ejercer a través de Internet. Y acá va el tema, ¿no? ¿Cuál sería otro contenido y algo que recoge la norma peruana si es el desarrollo de infraestructura? Recordemos que nuevamente, ¿no? Internet, por más de que utilicemos Wi-Fi o nos conectemos a través de los datos móviles del celular, necesita infraestructura física. Necesita antenas, estas antenas que permitan hacer que te llegue la señal de Internet a tu celular, pero que estas antenas se interconecten entre ellas en los cables, que se conecten a las computadoras de los servidores y se conecten, por ejemplo, si tú estás utilizando WhatsApp, que el WhatsApp, que tu celular se conecte al, no sé, al servidor de WhatsApp en Estados Unidos y que de ese servidor de Estados Unidos regrese a Perú o vaya hacia España si estás mandando el mensaje a España. Nuevamente, ¿no? Internet es infraestructura. Entonces, como mandato constitucional está el desarrollar infraestructura, ya sea de manera pública o privada, para permitir la conexión digital, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Esto significa que, por ejemplo, el, haciendo una interpretación conjunta de la Constitución peruana que tenemos hoy en día, uno diría que, por ejemplo, si uno va a desarrollar infraestructura bajo el principio de subsidiariedad, si es que hay un actor privado que puede o le es rentable desarrollar esta infraestructura de telecomunicaciones, que lo puede hacer. Pero ojo, imaginemos, y aquí respondemos la pregunta que nos hicieron, ¿no? Las comunidades que están las comunidades campesinas o nativas, que no les es rentable a una empresa de telecomunicaciones, Vitel, Entel, lo que sea, Claro, Movistar, desarrollar infraestructura que llegue hasta ahí, porque obviamente no les es rentable, ¿no? Atender, desarrollar infraestructura para atender a 4 o 10 familias no les es rentable. Entonces, la Constitución te dice que en estos casos, si a la empresa privada no le interesa hacerlo, el Estado debería hacerlo a través de la inversión propia que haría el Estado desarrollando infraestructura. Porque lo que se garantiza acá, más allá que podría ser el profit, ¿no? Las ganancias privadas, el interés es el de conectar a la población a Internet. Por lo tanto, el Estado está en la obligación, si hay una comunidad campesina que atender, el Estado está en la obligación de invertir infraestructura para conectar esta población. Obviamente no gratis, se va a tener que pagar alguna tasa por este servicio o de repente con algún tipo de subsidio, ya sea cruzado, qué sé yo, pero está desarrollado de esta manera. Y con esto vamos terminando. Existe también la posibilidad de, cuando hablamos del derecho de acceso a Internet, y acá va un poco la analogía, ¿no? Este es el ancho de banda y cada carro es el paquete de datos, de que hay un mínimo de ancho de banda determinado por ley, porque ¿de qué me sirve a mí tener el derecho de acceso a Internet si voy a tener un pésimo acceso a Internet? ¿Y cuál hay unos contenidos relacionados? Por ejemplo, si es que reconozco el derecho de acceso a Internet, es importante también reconocer la protección y promoción de la seguridad digital. También es importante reconocer el espacio digital, un espacio digital libre de violencia para que uno pueda navegar por Internet de forma segura y justamente también promover una educación digital, tanto de alfabetización digital o de talento digital para desarrollar las habilidades necesarias en materia, en esta materia, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos terminando la ponencia sobre el derecho de acceso a Internet y creo que acá, Dante, estaríamos para responder algunas preguntas en caso las hayan. Sí, sí, doctor. Muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy.
Invitamos a los participantes a que puedan redactar sus preguntas en la caja de comentarios para que mi persona lo pueda leer. De antemano, tengo una pregunta respecto a este interesante tema, bueno, he hecho dos, ¿no? A este interesante tema que ha tocado. El primero es, con el llamado derecho de acceso a Internet y la libertad digital que nos ha mencionado, ¿se estaría pasando de un constitucionalismo público a un constitucionalismo privado? Esa justamente es una de las tesis, por ejemplo, de Luis Ferraioli. No sé si encuentra relación con lo que usted acaba de exponer. Esa es la primera pregunta, doctor. Una pregunta muy, muy interesante porque nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de Internet y estos fenómenos, tenemos en cuenta que justamente los principales actores son empresas privadas. Pero yo creería que no del todo, porque nuevamente, ¿no? Al fin y al cabo, tanto en la Unión Europea o en los países que regulan Internet y que, por ejemplo, pretenden poner límites al poder que pueda tener una empresa en Internet, este, lo hace tutelando otros bienes jurídicos que también terminan siendo derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si es que tú dices que como Facebook no puede eliminar contenidos arbitrariamente o a su antojo, ¿no? La moderación de contenidos que hace Facebook tiene límites, ¿no? ¿Por qué se creería que se tienen estos límites? Porque al hacerlo arbitrariamente estaría afectando la libertad de expresión de una persona. Yo creería que no estarían, eh, a mí personalmente se me complicaría un poco aceptar esta tesis que si bien eh, sucede que las empresas son los principales actores en los espacios digitales, sí me sería complicado el terminar de darle poderes públicos a las empresas, ¿no? Por ejemplo, que Facebook determine como juez qué contenido es legítimo o qué contenido no lo es, me es sumamente peligroso, ¿no? Nuevamente, las empresas no pueden ni deben tener roles públicos en lo que es moderación de contenidos, ni la determinación de ciertos discursos en Internet. Estos roles públicos lo tienen las entidades públicas porque tienen la legitimidad para hacerlo, ¿no? Entonces, las empresas privadas son un actor importante, sí, pero no creería que por eso estarían asumiendo y no deberían asumir roles públicos porque no tienen la legitimidad para hacerlo. Entendido, profesor. Muchas gracias por la respuesta a esta pregunta. El participante Samir Contreras nos consulta lo siguiente. ¿Qué opinión tiene respecto a la censura sistemática que ejercen grandes conglomerados empresariales que controlan gran parte de Internet, YouTube, Facebook, etcétera? ¿Podemos decir que esas empresas violan el constitucionalismo digital que se ejerce en nuestro país? Esa es una gran pregunta y que viene también en relación con la anterior que ya hemos conversado, ¿no? Estas empresas te dicen, ¿no? Si tú, YouTube o Google te dice, si tú quieres utilizar YouTube, estas son mis reglas. Por ejemplo, tú no puedes, estemos o no estemos de acuerdo, pero a través, por ejemplo, no puedes promocionar la venta de armas, por así decirlo. Si quieres, usa, si quieres, no lo usa, porque es una empresa privada. Entonces, aplicando el derecho privado tal cual, uno va a decir, bueno, ¿no? Es una empresa, me ofrece sus servicios, no estoy de acuerdo, pues me voy. Pero lo cierto es que estas empresas sí tienen un importante rol en el discurso público y ahí es, por ejemplo, lo que trae a colación, ¿no? Que son empresas privadas que están teniendo una importante o que terminan siendo un importante vehículo de la discusión pública. Por lo tanto, tú no eres una empresa privada como tal, sino que a través de ti como empresa hay ciertos bienes jurídicos o cierto interés público importante y relevante que se puede determinar. Entonces, tú como empresa no puedes moderar contenidos a lo arbitrariamente como sea, eh, porque nuevamente es a través de ti como empresa que se permite la circulación de ciertos discursos. En este sentido, la respuesta sería que
Desde el derecho europeo continental no te diría que en este caso la empresa estaría violando la libertad de expresión como particular, algo que sí se puede entender en nuestros sistemas jurídicos por la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Una empresa, nadie puede violar derechos fundamentales, ni la empresa ni el Estado. Entonces, en este caso, tampoco, si bien una empresa puede moderar contenidos, no lo puede hacer arbitrariamente. Tiene que tener ciertos parámetros, por ejemplo, referidos a transparencia, a reportes, a debido proceso, en lo que podría ser aplicable al momento de moderar contenidos. Entonces, diríamos, o sea, que las empresas lo hagan de forma arbitraria y abusiva, que si hay muchos casos, sí se podría decir de que estamos frente a afectaciones a la libertad de expresión que podrían ser reclamables en sede judicial, de acuerdo al caso concreto, ¿no? En nuestros sistemas jurídicos, pero pensando, por ejemplo, en el derecho estadounidense, en el common law, sería impensable porque bajo esa lógica es impensable que los privados violen derechos humanos porque, o derechos fundamentales porque eso no se puede, ¿no? Pero iría por ahí. Ujú. Entendido, profesor. Ahora le vamos a dar el pase a uno de los participantes para que pueda verbalizar, o perdón, oralizar su pregunta. Si lo puede hacer en la brevedad posible para que los demás participantes también puedan realizar sus preguntas, estaríamos agradecidos. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Primero felicitarlo, profesor Dilmar Villena. Ha sido bastante interesante esto del constitucionalismo digital. Interesante también sobre los principios de apertura, de neutralidad que usted ha hecho referencia a lo largo de su disertación. Mi pregunta va direccionada básicamente, si bien es cierto, ¿no? Hablar de infraestructura acá en el Perú, es decir, la banda de la conexión que en muchos lugares del país no es, por ejemplo, como sucede en Lima, ¿no? No tenemos algo permanente, se va distorsionando. Y prueba de ello se ha manifestado, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Pudimos ver cuál era esta posición que tenía el Estado peruano frente a esta emergencia sanitaria. La pregunta a la que yo iba dirigida no es precisamente a esta infraestructura, sino que revisando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, me había preguntado mucho sobre esta libertad que tienen pues estos motores de búsqueda como Google, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del derecho al olvido? Si bien es cierto, hay un constitucionalismo digital, ¿no? Esa posibilidad de que ya se ha convertido en un derecho fundamental, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde efectivamente denuncias, casos donde la presunción de inocencia ha quedado demostrada? ¿Qué pasa contra esa que queda relegado, que queda perpetuo en una página de Internet? ¿Cuál sería su opinión respecto a eso de Stiles? Muchas gracias. Gracias, Yersineo, por la pregunta muy interesante. Sí, cuando hablamos de derecho al olvido, justamente es esta potestad o este poder jurídico que se podría decir que se tiene respecto de motores de búsqueda para poder eliminar de estos motores de búsqueda, por ejemplo, Google, específicamente información que sea desactualizada o sea errónea, ¿no? ¿Y por qué es que hablamos de motores de búsqueda? Porque, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Lo digital es un fenómeno nuevo, pero no necesariamente tiene cosas tan nuevas, ¿no? Imaginemos una hemeroteca, ¿no? Que resguarda revistas y periódicos. Hay periódicos que publican información falsa o que pueda tornarse desactualizada, efectivamente. Entonces, claro, no se podría decir que en el ejercicio de que yo pueda tener un derecho para decirle, por ejemplo, que salió un periódico que dijo que hoy día dijo, ¿no?
que se me está investigando por lavado de activos, ¿no? A Dilmar Villena se le investiga por lavado de activos, pero no sé, un año después se archiva esta investigación. Claro, yo no podría decir, sería irrazonable decirle a quien publicó, ojo, a la empresa editorial o a la revista, decir, oye, elimina todas en todos los repositorios o la hoja que haya dicho que estoy siendo investigado, elimínalo porque ya salí absuelto, ¿no? Entonces, sobre el contenido que está en el periódico o que está en la página web en sí mismo, es complicado el afirmar de que se tenga que hacer una modificación, a no ser que sea, por ejemplo, a través del ejercicio del derecho de rectificación o el derecho de actualización de los derechos ARCO. El derecho del olvido hace referencia a motores de búsqueda, ¿no? A que de Google, cada vez que busquen mi nombre, ya no salga pues esta noticia de que se me ha sido investigado por lavado de activos porque ya está desactualizado. Recordemos que el derecho al olvido como tal es un derecho que nace un poco en la jurisprudencia europea al ver un caso de una deuda tributaria española. Pero recordemos que el caso peruano y el caso de nuestros países, hay otros bienes jurídicos en juego, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos reconocido en nuestros sistemas jurídicos, a diferencia de Europa, tenemos reconocido el derecho a la verdad. Entonces, ¿cómo juega el derecho al olvido que, por ejemplo, podría tener algún general o alguna persona relacionada a graves violaciones de derechos humanos que pudo haber ocurrido hace 30, 40, 50 años, por poner ejemplo, Plan Cóndor, con el derecho a la verdad de las víctimas? Podríamos decir que en ejercicio del derecho al olvido de una persona sentenciada o vinculada a graves violaciones de derechos humanos, se debe extinguir esta información de un motor de búsqueda, y del otro lado tenemos el derecho a la verdad de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos. También recordemos que nosotros tenemos como principio constitucional del país, de nuestro país y también otros países de la región, la lucha contra la corrupción. Entonces, algo que en Europa no lo tienen a nivel constitucional, porque si bien hay corrupción, no es un problema a nivel constitucional como nosotros lo tenemos, ¿no? Que la lucha contra la corrupción está reconocido jurisprudencialmente como principio constitucional. Entonces, eh, yo creo que en este caso, y de cara a nuestra realidad, sí creo que cuando hablamos del derecho al olvido tendríamos que hacer una mirada o una importación un poco más crítica sobre cómo afectaría este derecho en nuestros contextos. Porque ¿qué es lo que sucede en nuestros casos y los casos que yo he visto? He visto, por ejemplo, casos de políticos o expolíticos que pretenden ejercer el derecho al olvido para que de empresas o de portales de investigación periodísticos se elimine cierta información porque obviamente no les gusta y es información de interés público o es información verdadera. Entonces, aplicando el derecho al olvido, no te diría, bueno, es un político que tuvo, no sé, que tuvo un caso de corrupción por el año 2005, pero ya pasaron 5 años, pero ya pasaron tanto tiempo del 2005, pero ojo, es un funcionario público, entonces hay un interés público detrás de mantener esta información. Por eso es que creería yo que al menos el derecho al olvido en nuestros contextos sí habría que matizarlo un poco más y tener en cuenta que hay otros bienes y principios jurídicos que a nosotros nos interesa tener, más que nada con nuestros países propensos al autoritarismo y al secretismo, en la medida que el acceso a la información debería más bien potenciarse en toda la medida y solo en casos muy específicos y determinados el poder ejercer el derecho al olvido, por ejemplo, de una persona pues que no tenga mucho que ver o que no haya un alto interés público detrás, ¿no? Muchas gracias por absolver la pregunta de el compañero Yersineo. Pasamos a la siguiente pregunta, que viene de parte de David Rafael. ¿Existe alguna norma que proteja realmente la información personal al filtrarse los datos de las instituciones públicas? Porque nuestra información se vende hoy hasta los antecedentes, árbol genealógico, etcétera. Entonces, creo que la pregunta es más que toda la protección de la información personal que se da a través de los medios digitales.
Sí, de hecho, o sea, tenemos una ley que existe, que es la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. El principal problema es que se cumpla, ¿no? Que la eficacia y la aplicación de la norma. Eh, y sin hablar, por ejemplo, de bases de datos, del mercado negro de datos personales que existe, que uno acaba a Wilson y pregunta por bases de datos y te van a vender. eh, Ahí tenemos grandes problemas que son propio del Estado y que parten propio también de nuestro un problema cultural, ¿no? Que es, por ejemplo, el acceso a la base de datos de RENIEC. Ese acceso a los datos personales de RENIEC debería ser limitadísimo, y solo las personas que tienen los privilegios para acceder, para consultar ciertos aspectos, podrían entrar a RENIEC para consultar los datos. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, si tú quieres, si tú eres una empresa, pagas un monto por consulta, nuestros datos personales valen 20 céntimos cada dato personal y uno los puede pagar y comprar porque parece que RENIEC se pasa por encima de la Ley de Protección de Datos Personales y a partir de eso vienen todos los problemas que mencionas, ¿no? Tenemos una ley, sí, tenemos una ley, pero no lo cumple ni la principal entidad que es la encargada del registro de información más grande a nivel nacional, que es RENIEC. Ni RENIEC lo cumple, ni tampoco se cumple a nivel, por así decirlo, de empresas que deberían tener el cuidado y en la seguridad del manejo de la información que estas tienen, ¿no? Entendido, profesor. Muchas gracias. De antemano le agradecemos la conferencia, la resolución a las preguntas muy interesantes que ha formulado nuestro público hoy día y le hacemos una cordial invitación a usted y también a todos los participantes aquí presentes para que puedan encender su cámara y tener una foto de recuerdo. Previamente, si puede dejar de compartir la pantalla, estaremos muy agradecidos, profesor. Estimado Franco, ya estamos procediendo a encender las cámaras para poder tomar la foto del recuerdo. Ya, gracias por el pase, estimado Dante. A ver, voy a acomodar un poco la cámara. A ver, creo que aún pueden irse más personas, me parece. Vamos a esperar unos segundos, ¿te parece, antes? Unos segundos para poder dar la oportunidad de que más gente se pueda unir. Ya, creo que... ya listo, entonces... Sí, a mi señal, entonces. Voy a tomar unas 3 fotos. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo. Le remito al área de edición para que haga los retoques necesarios. La segunda, a la cuenta de la 1, 2, 3. Listo. Y una tercera, por si acaso, ¿no? En vez de una tercera, a la 1, a las 2 y a las 3. Un momento. Ya, ahora sí, perdón, disculpen. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, listo, Dante. Todo tuyo la sesión. Claro que muy lejos, que no sé qué. Y no había ido a nada. Entendido. No, sí, entró una chachita, Agradecemos, pero me querían tomar. de antemano. No, yo sí no quería verlo, papá. Franco, si me puedes ayudar con la cuestión de los audios, por favor. Muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a la siguiente ponencia que se va a realizar en las fechas indicadas. Eso sería todo. Muchas gracias, estimado doctor Dilmar. Listo, ¿dónde era salida aprendida? Siguiente.